Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 8, visión de las abominaciones en Jerusalén. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tus bendiciones, gracias por cuidarnos y gracias por proveer para nuestra existencia. Te pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos sacar lecciones que puedan favorecer nuestra vida espiritual y nos ayuden a crecer en nuestra fe. Gracias, Padre, por estar con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 8 es el comienzo de una serie de profecías que van hasta el capítulo 19. Al parecer, esta visión la recibe un poco más de un año después de ser llamado a ser profeta. Recordemos que su misión era anunciar la triste suerte reservada a los judíos que aún permanecían en Palestina y la rehabilitación de los exiliados. La suerte de la ciudad santa está echada y Judá volverá a recuperarse después de años de cautividad. Los exiliados creían que el Señor iba a proteger a Jerusalén porque el tiempo estaba allí y allí Él habitaba. Así que pensaron que Jerusalén nunca iba a caer. Pero es que Dios ya no estaba en el templo porque justo allí se cumplían actos de abominación idolátrica y en consecuencia la justicia divina debe manifestarse dentro del recinto sagrado. En este capítulo se le muestran a Ezequiel 4 cosas que revelan la realidad de un pueblo que se ha alejado de Dios y por tal motivo Dios lo entrega al castigo. Los versículos 1 al 4 nos habla de la manera en que Ezequiel recibió esta visión. Leamos. Aconteció en el 5º día del mes sexto del 6º año, estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá también sentados delante de mí, que descendió allí sobre mí la mano del Señor Dios. Miré, y aquí una forma como de hombre. Desde su cintura hacia abajo era como de fuego, y desde su cintura hacia arriba era como un resplandor, como un metal reluciente. Entonces se extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabeza. Luego el Espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y allí la gloria del Señor de Israel, como la visión que yo había visto en el valle. Aquí se nos presenta un dato histórico. Dice que era el 6º año del cautiverio de Joaquín, que esto nos da aproximadamente el año 592-591 a.C. En el 5º mes, más o menos mes de septiembre, estaba en su casa con un grupo de personas llamadas ancianos. Quizás conservaban algo de la jerarquía que había en Israel. Ellos habían venido quizás porque las acciones del profeta habían llamado su atención y el hecho que estaban reunidos allí manifiesta que claramente que a Ezequiel ya se lo reconocía como profeta, que se había granjeado el respeto de los cautivos. En esta reunión el profeta dice: sobre mí posó la mano de Jehová el Señor. El Señor se le revela a Ezequiel. Él entró en visión y vio una figura de hombre. Recordemos que él ve la gloria de Dios. Una visión similar a la de Apocalipsis 1. Ezequiel describe lo que ve. Dice: aquí una figura parecía como de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor al aspecto de bronce bruñido refulgente. Era la revelación del mismo Salvador de la humanidad. Era una teofanía.
una revelación de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el único canal de comunicación con la humanidad. Y el profeta dice algo interesante: aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. No creemos que literalmente Ezequiel viajó a Jerusalén. Es una visión. Le parece estar allí, le parece caminar entre la gente del templo. Pero lo que está experimentando es una visión de parte de Dios. Dice que fue transportado al templo, a una de las puertas que da acceso a uno de los atrios del templo. En la puerta norte, que daba acceso a uno de los lugares más concurridos del templo, entonces ve una imagen de un ídolo a quien Ezequiel llama imagen de celo. Quizás no era un nombre específico de un dios, sino que describe una imagen que le causa celos al Señor. Recordemos que Manasés, rey de Judá, había erigido un ídolo dentro del templo, un rey tan malvado que guió al pueblo a la apostasía. Posteriormente ese ídolo fue quitado, pero lo volvieron a levantar, hasta que Josías, en la reforma que emprendió de Israel, lo volvió a destruir. Pero puede ser que en los días de Ezequiel ese ídolo se había vuelto a levantar. La práctica de la idolatría era algo que había llegado al colmo, que incluso en el templo dedicado al Dios eterno se estaban adorando ídolos y se le estaba sacrificando. Este pueblo estaba llegando al colmo. Dios se había apartado del templo por este pecado terrible, y cuando Ezequiel habla de la gloria de Dios era una señal de que él conocía la idolatría de su pueblo. Miremos los versículos 5 y 6. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte. Levanté mis ojos en dirección al norte, y aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba la imagen del celo. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario? Pero todavía volverás a ver abominaciones aún mayores. El profeta está en visión. El Señor le dice que mire cuidadosamente lo que ocurre allí. La imagen de los dioses paganos está en el templo, y esto iba acompañado de excesos sexuales en su santuario. Todo esto era una invitación para que Jehová se alejase del templo. El Señor no puede compartir el culto con dioses paganos, pero el Señor le dice que Ezequiel, que verá abominaciones peores que eso. Ahora lo interesante es que la gente depositó su confianza en la creencia de que Dios protegería su templo y su ciudad. El profeta debía informarles que por causa de sus iniquidades, tanto la ciudad como el templo serían destruidos. El segundo acto en esta visión tiene que ver con la adoración de imágenes de animales en uno de los salones del atrio. Esta es la sección que va del versículo 7 hasta el versículo 13. Leamos. Entonces me llevó a la entrada del atrio. Luego miré y aquí un agujero en la pared, y me dijo: oh hijo de hombre, cava en la pared. Cavé en la pared y aquí una entrada, y me dijo: entra y mira las perversas abominaciones que estos hacen aquí. Entré y miré, y he allí toda clase de figura de reptiles y de cuadrúpedos detestables. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor, en la pared. Delante de ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos. Cada uno tenía en su mano su incensario, y la fragancia del incienso subía como nube. Y me dijo: oh hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en su cámara adornada con imágenes? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Luego me dijo: todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que ellos hacen. En visión el profeta entra en el atrio mismo, el lugar donde se supone comenzaban los oficios del templo, pero se le pide a Ezequiel que cave en una pared, y entonces encuentra un número de jefes del pueblo, ancianos importantes. Ellos habían hecho figuras de animales inmundos en la pared de ese salón, y no solo eso, los adornaban y además ofrecían incienso.
El ofrecimiento del incienso en Israel solo debía hacerlo los sacerdotes. Veamos la experiencia del rey Usías en 2 de Crónicas capítulo 26 versículos 16 al 18. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de los antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así el Señor no va a honrarlo. Así que estos hombres, igual que el impío rey Usías, realmente estaban cometiendo una terrible abominación en el templo. Pero lo más terrible es que era un pecado secreto, oculto. Miremos Ezequiel capítulo 8, el versículo 12. Dice: porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Este es el engaño más frecuente con que el enemigo atrapa a los seres humanos. En primer lugar, la concepción de que Dios nos ha abandonado. Recuerden, Dios no abandona, es el hombre el que se aleja de Dios. Pero eso no significa que Dios no sostiene la vida de las personas, que Dios no sostiene el mundo, pues nada tiene vida en sí mismo. Otro error es pensar que Dios no nos ve. Recordemos, Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo está ante Él, nada puede ocultársele. Pero la actitud de estos líderes es de hipocresía. Quizás no los veían los hombres, pero ellos se encerraban a adorar a los animales. Vivían de la mentira, aparentaban una cosa pero hacían otra. Pero lo cierto es que se engañaban a sí mismos creyendo que Dios no los ve. Y algunos hombres de hoy actúan de manera similar. Llevan vidas dobles y creen que nunca serán descubiertos. Pero la verdad es que Dios todo lo ve. Peter Craig enfatiza: la vida humana transcurre en un escenario como si fuera la sala de un interrogatorio de un departamento de policía moderno. Los que están dentro no pueden ver hacia afuera, pero los observadores pueden ver y oír lo que sucede adentro del cuarto. Libro Ezequiel, página 61. Este terrible engaño atrapa a los hombres, pero se le dice al profeta: ya los verás cometer mayores atrocidades. El tercer acto que aparece en el capítulo 8 de Ezequiel, en donde ve a las mujeres influyentes estar adorando a un Dios. Veamos los versículos 14 y 15. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que da al norte, y aquí que estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Todavía volverás a ver abominaciones aún mayores que estas. Estas mujeres que estaban en la entrada del templo, hasta donde se les permitía entrar a las mujeres, en uno de los lugares secretos se reunían para adorar a un dios babilonio. Tamuz era el dios de la vegetación y de las pasturas y patrono de los rebaños. Según una antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor del verano que secaba los campos, los arroyos y la vegetación. Su partida se conmemoraba con manifestaciones públicas de duelo y el canto de endechas en el 4º mes del año semítico, llamado Dusú o Tamuz, que comenzaba en lo que nosotros llamamos junio o julio. También se creía que cada año Ishtar descendía al mundo de los muertos para despertar al dios fallecido. Se suponía que su despertar y su retorno hacían que la vegetación volviera a florecer. Estas mujeres le agradecían a este dios que las plantas florecieran después del invierno, desconociendo así al verdadero Dios. Y se le pregunta al profeta: hijo de hombre, ¿ves esto?
pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Entonces llegamos al cuarto acto con el que termina el capítulo 8 de Ezequiel. Se descubre a un grupo de personas adorando al sol. Versículos 16 al 18. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he allí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Y me dijo: ¿has visto, oh hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí? Porque han llenado la tierra de violencia y han vuelto a provocar mi ira, y aquí que llevan la rama de la vid a sus narices. Pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Estos 25 hombres que adoraban, algunos comentadores lo identifican como el sumo sacerdote y los 24 jefes de los órdenes sacerdotales. Aunque el número no tiene la intención de ser literal en todo el sentido de la palabra, sino de describir un grupo de personas que estaban en la parte más sagrada del atrio. La puerta del tabernáculo daba hacia el oriente, al nacimiento del sol. Cuando el sacerdote oficiaba en el templo, le daba la espalda al sol, pero en este acto los sacerdotes le dan la espalda al altar, al santuario, y adoran al sol. Esto es considerada la mayor de todas las abominaciones. Esta es una práctica cananea que se infiltró en el pueblo de Israel. Saben, hay muchas prácticas que no vienen de la palabra de Dios y que se han infiltrado en el cristianismo. Estas prácticas se basan en tradiciones. Una de ellas, la adoración del día del sol, es decir, el domingo. Una práctica que no tiene origen en la Biblia, pero sí en las festividades paganas. Esto es algo que Dios no le place. Entonces, después de mostrar la abominación de estos pecados secretos de Israel, el Señor pasa a mostrarle a Ezequiel que tiene una razón muy clara por la cual Israel debe ser castigada. Este pueblo le ha dado la espalda a Dios. Este pueblo se ha sumido en la idolatría. Este pueblo está lleno de pecado y maldad, pecados secretos que están destruyendo la fe, pecados que están en abierto desafío contra Dios. Ya es demasiado tarde para evitar la catástrofe nacional. Sin embargo, la salvación individual no está excluida. Los pocos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones serán liberados. Los otros que han seguido su conducta obstinada han escogido la destrucción. Ellos se han negado a escuchar la voz de Dios, han escogido la destrucción. Ellos han negado a escuchar la voz del Eterno, y entonces cuando llegue la crisis en este tiempo, Dios ya no los oirá. Apreciado amigo y hermano, el llamado hoy es que tengamos cuidado con los pecados secretos. Estos pueden parecer insignificantes, pueden parecer que nadie los ve y nadie los toma en cuenta, pero son los pecados más terribles porque engañan. Hacen que pisemos terreno de la hipocresía, carcomen la fe, nos hacen vivir de apariencias, y estos pecados secretos van a llevar a las personas a la perdición. Dios, que todo lo ve, lo sabe, a Él no lo podemos engañar. Ese Dios de amor te llama hoy a abandonar el pecado, a abandonar estas prácticas malignas en tu vida. Te pide que no te dejes engañar por Satanás. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.